Bien, esta alabanza que hemos entonado es una bella porción de la Escritura, donde Dios le dice a Moisés que está con él, pero no con el pueblo. Y le dice que el pueblo tiene que salir, pero sin la presencia de Dios. Y Moisés incluye, le dice, si tu presencia no va conmigo, con nosotros, no nos saques de aquí, Dios, no nos saques. Y es interesante que siempre la presencia de Dios nos acompañe. Dios había determinado ya no estar con el pueblo por tanta maldad y pecado, pero Moisés ora por ellos y los incluye enormemente. Hermanos, bueno, hoy iniciamos una nueva serie titulada ¿Cómo crece una iglesia sanamente? Y esperemos que sea de bendición a nuestro corazón. Dentro de ello vamos a tocar la próxima semana un tema que tiene que ver con la iglesia y la política. ¿Qué dice la Biblia? Porque a veces nos metemos en polémica, en temas que realmente no debemos hacer. Tenemos que nosotros estar orando y te vas a dar cuenta que Dios, los que queden a hoy, Dios los ha puesto. Pero ellos deciden hacer lo bueno o lo malo delante de su presencia. Ellos tienen la oportunidad y un día darán cuentas a Dios de todo esto. Bueno, mire, hace más de 2000 años nació la iglesia en Pentecostés. Y algo característico de más de 3000 personas era que tenían un mismo sentir, luchaban por lo que el Señor había orado por tanto tiempo, y es la unidad. Y la unidad de la iglesia, Dios oró a través de la persona de Jesucristo, y Jesucristo decía que sean uno, Padre, como tú y yo. Y hermanos, este principio siempre se va a aplicar a la iglesia. La gente es mucho más fácil de guiar cuando todos van juntos. Si queremos que nuestra iglesia cumpla con su razón de ser y alcance las metas propuestas, debemos mantener unidos bajo el señorío y el liderazgo de Cristo, no bajo nuestro propio criterio. Esta mañana nuestro tema se titula Dios hizo la unidad, nosotros la conservamos. Dios ya la hizo. Y te vas a dar cuenta a la luz de la Biblia cómo Dios hizo todo esto. Yo me equivoqué, no vamos a ver los 16 versículos, vamos a ver 6 nomás. Y eso es interesante. Yo llevaba ya 4 versículos y lleva como 5 hojas. Dije, no, voy a hacer como 15 y voy a terminar en 2 horas. Mejor parto el tema para la tercera semana, donde vamos a hablar de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Ok, bien, busquen en su Biblia, Efesios capítulo 4, 1 al 6, por favor. Mire, en cierta manera somos responsables en conservar la unidad y preservarla dentro de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta oración por nosotros en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Fíjese lo que dijo el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Dice, en mí por la palabra de ellos, el testimonio de ellos, que es muy importante. La gente nos está viendo, ¿no? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, al ver la unidad dentro de la iglesia. Eso fue lo que impactó en el tiempo de Hechos. La unidad de la iglesia. Ahora, déjame decirte algo muy real. Cuando tú no crees en la unidad de la iglesia, no esperes que tu familia se acerque al Señor o a la iglesia. No lo esperes. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué sucede esto? Bueno, porque te la pasarás a veces hablando, criticando y quejándote de las personas antes que buscar y cuidar la unidad que debe existir y ser una realidad en esta gran obra que Cristo compró a gran precio y que a muchas personas se le hace tan fácil destruir la obra de Cristo. Cuando no estás en el mismo sentir, ¿qué va a pasar? Vas a buscar la desunión, vas a buscar el criticar, el juzgar. ¿Tú crees que tu familia vas a formar impacto? No, pues ¿de qué me está hablando? ¿De qué me habla? Y la iglesia de Hechos, cuando nace, fue una realidad. Nació una unidad tremenda. Esa oración la hicieron muy, muy válida. Y la llevaron a cabo. Así que me gustaría que viéramos el primer punto de nuestro sermón, donde notarás que
tú eres responsable de vivir dignamente de acuerdo al llamado de Dios. Tú eres responsable de tu vida cristiana, en cierta forma. Y el llamamiento que Dios te dio es digno de la vocación que Él te da. No solamente tiene que ver con salvación, tiene que ver con santidad todos los días, hermanos. Tú eres responsable de cómo vas a vivir y quieres vivir. Vamos a ver ahí el versículo 1. Y esto me encanta. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor. Está hablando de una forma figurada. No, hermanos, Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, yo lo decía en devocional, si tú no estás sufriendo, si tú no estás padeciendo, si tú no estás sufriendo persecución, si tú no estás sufriendo pruebas, no estás viviendo el Evangelio de Cristo. Estás viviendo tu propio Evangelio, lo que tú te creaste. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, sufre por la causa de Cristo. No se adapta a este mundo. Y mire, dice Pablo aquí, ¿cuál es el ruego de Pablo? Os ruego que andéis. Este es un mandato, pero también significa que vivan como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿A qué fuimos llamados? Primeramente a salvación, segundo a santidad. Y tenemos que vivir en esos dos lineamientos, ¿ok? Ahora, Pablo, estando preso por la causa de Cristo, les exhorta a vivir como es digno de su vocación, del llamamiento que han recibido. Fuiste llamado a salvación, pero también a santidad, y ese llamamiento te hace vivir completamente diferente cada día. No a tu manera, no como tú piensas, a la manera de Dios, ¿sí? Y en verdad, fíjese, dice aquí, la palabra digno significa de igual peso. El llamamiento y la conducta de una persona deben estar equilibradas, ¿ok? Soy cristiano, bueno, tengo que mostrarlo ¿cómo? Con mis hechos. Dice que todo buen árbol es conocido ¿cómo? Por el fruto. Entonces, ¿cómo nos va a conocer la gente? A través de nuestra vida, nuestro comportamiento, todo eso. La vocación se refiere no solamente a la salvación de los creyentes, sino también a su unión en un mismo cuerpo. Por tanto, la conducta de un cristiano concierne tanto a su vida personal como a su responsabilidad hacia otros creyentes en la iglesia. ¿De qué? De guardar la unidad. Vamos a ver por qué la Biblia nos dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Viene hermano, ay, ahí viene el insoportable, ¿no? Dice, el innombrable, no es así. Soportar tiene que ver, hermanos, con casi cargar a la persona y estar soportando, porque vamos en un proceso. Ahora, yo con todo respeto, no se pasen ese proceso, porque hay unos que son como el hígado, ¿verdad? No sabroso, no. ¿Cómo son a veces? Pues, así soy. No, mi hermano, tienes que buscar la unidad, tienes que cambiar, definitivamente. No podemos decir, así soy. ¿Qué crees que uno transmite cuando empieza a decir, así soy? No me importa, no quiero cambiar, no voy a cambiar. Y eso no es correcto. Tenemos que cambiar definitivamente en nuestra vida. Soportar unos a otros es una realidad, pero tiene que haber un cambio, ¿ok? Bien. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. Y a la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. Y el maravilloso privilegio de ser llamado propiedad de Cristo, no de nosotros. Hermanos, la gente está observando tu vida. ¿Pueden ver a Cristo en usted? ¿Pueden ver a Cristo en usted? Que también cumple con esa representación que hace aquí en la tierra para con el Señor. Dice que somos embajadores de Cristo, somos representantes. Sí, vosotros, decía Pablo a los Corintios, vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos. La gente nos está leyendo, la gente nos está observando. Y tenemos que dar ese testimonio, ¿ok? Bueno, y aquí quiero llevarte al segundo punto de nuestro sermón, donde te darás cuenta que también tú eres responsable de guardar la unidad dentro de la iglesia. Es interesante esto, hermanos, pero mire, hace como unos 3 años yo platicaba con eso que no tomé nada. Platicaba con una compañera que estuvo conmigo en el seminario y le decía, ¿sabes qué? Lo triste de todo esto es que tú conoces la verdad, tú te preparaste en el seminario igual que yo. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo voy hacia adelante edificando y tú vienes atrás tirando todo.
Y eso no es posible. Porque tú has estado en infinidad de iglesias y todas ha salido mal. El problema no son las iglesias, el problema eres tú. Entonces no es posible que digas que quieres conformar la unidad cuando no estás haciendo nada por guardar esa unidad. Y se despidió todo bien. Bueno, pues ya es la octava iglesia a la que dijo, espero que no la eches a perder, ¿no? Pero hermanos, nosotros somos responsables de guardar la unidad. Veamos ahí los versículos 2 al 3. Las actitudes de los creyentes también son importantes. Pablo enumeró 3 virtudes que deben adornar al creyente en su andar. Versículos 2 y 3. Le dice Pablo, os ruego que andéis ¿cómo? ¿Con qué? Con toda humildad. 2, y mansedumbre. Y luego viene la parte, y que andéis soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo nos podemos soportar en amor, hermanos? Si no hubiera el amor de Cristo, créanme que, ¡újole! ¿Cuánto pleito hubiera en la iglesia? No debe ser. Cuando una persona es complicada, ella también tiene que hacer algo por cambiar su vida. Tenemos que, obviamente, los que somos maduros, soportar a qué, la flaqueza de los débiles. Pero ¿te vas a quedar todo el tiempo ahí? ¿Te tienes que quedar ahí todo el tiempo? Claro que no, tienes que despertar, tienes que madurar. Es la segunda parte que vamos a ver hacia dónde es la madurez. ¿Por qué, hermanos, la gente a veces no crece en las iglesias y anda buscando falsas doctrinas? Porque no madura, no ha madurado en el Señor. Y tiene que ver con el conocimiento de Cristo. ¿Qué tanto conoces a Cristo? No vas a madurar si no tienes una relación con Cristo. Jamás. Puedes madurar en parte laboral y eso, pero no puedes madurar en el Señor porque esto es espiritual. La primera de esas virtudes es la humildad. Y miren, la cultura griega decían que eso era debilidad, que eso era para los esclavos. La humildad, es que era un acto realmente denigrante. Esto es lo opuesto al orgullo. Por otro lado, los cristianos no deben promover la falsa humildad, sino que deben reconocer quiénes son en el programa de Dios. ¿Quién soy en el programa de Dios? ¿Ustedes creen que Pablo fue un hombre soberbio, altivo? ¿Sabes a dónde te lleva la gracia? A vivir en humildad. Cuando no has entendido la gracia, vas a ser un soberbio de primera. Una persona que no entienda las cosas de Dios. ¿Y qué va a pasar? Ahí te vas a mantener en tu soberbia. Pero cuando entiendes la gracia, vas a decir, tengo que vivir equilibradamente, porque lo que soy es por la gracia de Cristo, no por mí mismo. La segunda, hermanos, virtud en el creyente tiene que ver con ser amable o manso, ¿sí? Esto es lo opuesto a la autoafirmación, la dureza y la aspereza. Tengo un carácter fuerte. Pues sí, pero pues ese carácter ¿a qué te ha llevado? Me cuesta ser amable. Pues tienes que ser amable. Tienes que ser manso. El Señor lo pidió. Fíjense que ahora, hermanos, que me han pedido que capacite a gente en el ministerio pastoral. Algo que me enseñaron mucho es que tienes que relacionar el ministerio a la gente, ¿sí o no? Entonces, si alguien dice, bueno, soy pastor, pero no te relacionas con la gente, tú eres maestro, no eres pastor. Porque el ministerio a la gente, tienes que ser intencional, tienes que buscar a la gente, tienes que estar ahí. Y a veces confundimos esa parte. Por eso está la conjunción copulativa, la I, pastor y maestro. Hay una diferencia. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar, tiene que ser maestro. El maestro, si no tiene la capacidad, el don de ser pastor, es maestro, simplemente. Pero Dios te capacita en esa parte. Y Dios te confirma día con día, a través de la iglesia, a través de muchas personas. Y tenemos que hacerlo, porque así es el ministerio, hermanos. Pero fíjese, sugiere que se tiene las emociones bajo control, una persona amable, mansa, pero no sugiere debilidad. Una persona que está controlada por Dios se enoja en el momento correcto, pero nunca en el tiempo equivocado. Está controlada por Dios. Tercera virtud, los creyentes deben demostrar paciencia. Y este es el espíritu que nunca se rinde,
que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad, el autocontrol que no se apresura a pagar mal por mal. Paciencia los unos con los otros. Ahora, ¿es necesaria la paciencia? Sí. Pero yo siempre le digo a la gente, pero no abusen. Porque cuando tú le preguntas a alguien, hermano, ¿cuánto tienes en el Señor? Si te dicen 2, 3 años, ¿qué le dices? Bueno, va avanzando. Todavía se la creo, pero cuando tiene 15, 20 años, ¿qué dices? ¿Qué le dices a esa persona? Y luego que te diga, no, es que todavía soy un bebé espiritual. ¿De dónde? ¿De dónde? Hermanos, es importante. Yo le decía ayer a mis alumnos, digo, ¿por qué no crecemos? Porque nos quedamos solamente que ya somos salvos, tenemos la fe salvífica, pero esa fe y aún la fe objetiva que Dios pone, no le adornamos nada. Por eso Pedro dijo que a la fe tenemos que agregarle ¿qué cosa? La virtud. ¿A la fe qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué dice? No estaréis ocioso. ¿Cuándo caemos en esa ociosidad? La ociosidad no conserva la unidad, hermanos. No, porque no estás madurando. Y tenemos que madurar. La otra parte que vamos a ver en la tercera semana, te vas a dar cuenta por qué una persona no crece espiritualmente. Porque anda de doctrina en doctrina, en falsa doctrina. Porque no está creciendo en el conocimiento de aquel que lo unifica todo. Las actitudes de humildad, amabilidad y paciencia fomentan la unidad entre los cristianos. Los cristianos no hacen la unidad, sino que mantienen o guardan lo que Dios hizo al crear un solo y nuevo hombre. Eso era lo que los judíos no entendían, cómo que de los dos pueblos hizo uno solo. Y hermanos, si en la noche yo estaba leyendo el remanente de Israel, el capítulo 11 de Romanos, Dios nos injertó a nosotros en la vid que era Israel. Y también nos dice que nosotros no tenemos que sentirnos mucho más que ellos, porque fuimos en cierta forma injertados. Porque ellos rechazaron a Cristo y el Señor nos toma para que seamos parte de ellos y seamos un solo pueblo. Lo que no entendían ellos. Pues Dios provocó a celo con un pueblo que no éramos pueblo, pero que ahora lo somos por la gracia de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando usted no era el plan de Dios? Y que Dios lo bendijo aún en Abraham. Porque dice, porque en ti serán benditas todas las familias. Y ahí lo incluyó. Por eso usted tiene que entender gramaticalmente por cuanto, ¿qué dice? No, hay otro pasaje, el 12, que nos habla de recibir a Cristo. A lo suyo vino, ¿y qué? Y los suyos no lo recibieron, más, ahí nos incluye a nosotros, más a todos los que recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Debido al rechazo de ellos, gracias a Dios. Y era lo que no entendían. Por eso nos habla de tener ese equilibrio, de vivir en que fuimos injertados, pero ellos no que no sean más o menos. Pero nosotros tenemos que vivir en equilibrio y entender la gracia de Dios. Nadie logrará ser perfecto aquí en la tierra, pero sí perfectible. Sí puede cambiar, puede ser diferente. Por lo tanto, debemos aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus faltas. Sí, hermanos, estamos en un proceso. Pero yo le invito a algo, no alargue el proceso. No lo alargue. ¿Cuántos de nosotros a veces, en verdad, hemos detenido tanto el proceso de Dios? Y seguimos con actitudes que tenemos años y años y años. Y podemos presentar una fachada aquí, pero en casa ser otros. Y eso delante de Dios no está bien. No está bien. Y vivimos justificando que este es mi coco, este es mi pecado. A ver, no sigas justificando el pecado. No lo sigas justificando. No puedes hacerlo.
Simplemente es que Dios te cambie. Y si alguien te confronta y te dice, creo que esto no está bien, tienes que aceptar la exhortación a cambiar. ¿Ok? Mire, cuando vemos errores en otros creyentes, deberíamos actuar con paciencia y amabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿le incomoda las acciones de alguien o su personalidad? ¿Te incomodan las acciones de alguien? ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo de Corintios 1, no. 2:15, por favor. Primera de Corintios, ¿sí? 2:15. Ya no estamos tomando las pastillas para la memoria, entonces a veces nos olvida, pero no es cierto. Primera de Corintios 2:15. Mire qué interesante este pasaje, ¿ok? Y usted que ya está tomando conmigo hermenéutica, me lo va a interpretar, ¿sale? Órale, pues vamos ahí. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero ¿el qué? Ok, interprétemelo. ¿Quién eres tú para juzgar, verdad? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Hay que ver el contexto, después lo vamos a ver ese. ¿Qué significa un hombre espiritual? Una persona espiritual va a ver aquellas cosas en ti que estén mal, pero te va a ayudar a que las corrijas. Porque se va a acercar a ti con un juicio equitativo para que cambies, no para juzgarte. Pero a él no le puedes decir nada porque está viviendo correctamente delante de Dios. Está juzgando adecuadamente y te dice, oye hermano, esto es pecado, no está bien. Te invito a que abandones ese acto. Ese es un hombre espiritual. No se acerca a ti con saña, no te acerca a ti para destruirte, se acerca a ti para ayudarte. Y hermanos, hemos entendido mal. ¿Quién eres tú para juzgar? Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona? Pues vete a Gálatas 6:1, ¿qué dice? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ah, no, pero ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Ve cómo puedes armar al otro? Pues tengo que ir a ayudarle y decirle, oye, eso que hiciste no es correcto, queremos ayudarte, te vamos a restaurar. Pero ¿quién soy yo para juzgar? No dice eso el pasaje. ¿Sí me explico? Cuando usted no ayuda a otra persona, es porque está justificando todavía sus pecados. Y tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Por eso dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta. Y ahora, como aquellos que están estudiando hermenéutica, ¿sí? Dice, ¿qué falta? ¿Cuál falta, hermanos? ¿De qué nos habla el contexto? De las obras de la carne y del espíritu. Entonces, alguno fue sorprendido, alcanzado por una obra de la carne, ¿qué tiene que hacer? Vosotros que sois espirituales, ¿cuántas personas espirituales hay aquí? Aquí lo está dando por hecho, que todos somos espirituales y que tenemos que ayudar a la persona. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo le vamos a restaurar? ¿Con espíritu de qué? Mansedumbre, con actitud enseñable, ¿sí? Y luego dice, considerándote a ti mismo. ¿Qué es eso? Poniéndote en los zapatos de la persona. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Y luego nos dice, no sea que tú también seas tentado. Ahí sí, en vez de juzgar, aguas porque puedes caer. Tienes que ayudarle. Ese es el propósito. Restaurar, es buscar la unidad. Como una persona que fue de tanta bendición y fue alcanzado por un pecado y de repente, ¡pum!, lo sentamos y órale, ahí te quedas. Cuando la persona muestra arrepentimiento, ¿qué le hacemos? Lo restauramos y la palabra restaurar viene de remendar redes para que vuelvan a ser útiles. ¿Para qué restauras a una persona? Para que sea útil otra vez. Lo levantas y sigues adelante. Ese es el propósito. Pero cuando la persona no entiende y no quiere, no puede restaurar a alguien que no quiere. Porque tiene que haber ¿qué cosa primero? Arrepentimiento.
No puedes restaurar a alguien que no está arrepentido porque no va a reconocer su pecado. ¿Ok? Mire, precisamente, nosotros somos perfectibles en Dios. En lugar de detenerse en las debilidades o buscar error de dicha persona, ore por ella, luego haga algo más, pasen tiempo juntos y vea si usted puede lograr ser de agrado para él o de bendición. Pero, ¿cuántos de ustedes han pasado tiempo con gente la cual no entiende, no quiere ser restaurada? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tú eres Espíritu Santo? ¿Tú los vas a cambiar? No. No. Entonces, bueno, dices, no quieres, adelante. No quieres. Dios te restauró a los discípulos. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Cómo fue restaurado? Pedro fue restaurado por el Señor de una forma maravillosa. Así como lo negó 3 veces ahora le preguntaba si lo amaba. Y hermanos, Dios te da la oportunidad de restaurar, de ser de bendición. Pero ¿qué tiene que haber? Reconocimiento. David decía, porque yo reconozco mis transgresiones. Y eso a veces no se conserva, no se puede conservar la unidad cuando alguien no quiere ser restaurado. Debemos de ver esa parte. Versículo 3, por favor. Fíjese lo que dice, solícitos en guardar, ¿qué cosa? ¿A quién está hablando? Está hablando a los creyentes. En guardar la unidad en el vínculo de ¿qué? De la paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? ¿Qué hay de los que no quieren paz? ¿Cómo vas a estar? Que de ti no dependa. No quiere, ni modo. Pero dice el Señor, que de ti no quede. Tú haz la paz, porque yo ya la hice, tú consérvala. En cuanto dependa de vosotros. Mire, debemos estar solícitos. Aquí el griego tiene un participio, haciendo todo esfuerzo diligente para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos no hacen la unidad, sino que mantienen o guardan lo que Dios hizo al crear un solo y nuevo hombre. Y deben de mantener esta unidad en el vínculo que consiste de paz. La preocupación por la paz significa que se toleran unos a otros en amor, aun cuando haya diferencias. Ok, somos diferentes, hermanos. Obviamente usted no tiene que ser grosero con una persona. Mostrar actitudes que no son correctas, porque no está bien. Usted tiene que ser amable con los demás. ¿Sabe que una actitud puede perder a la persona? Y decir, ya la perdí. La primera impresión cuando una persona llega a la iglesia es algo muy válido. Porque si ven actitudes contrarias a lo que dice la Biblia, ¿qué va a pasar con la persona? No, pues me invitaron a esta iglesia y miren cómo son. Hermanos, cuando alguien nos hace ver en amor errores de nuestra parte, tenemos que aceptarlos. Tenemos que cambiarlos para bien de nosotros. No te puedes quedar ahí. Por eso es, quítense de vosotros, enojo, esto, ahora puedes dejar esto en vosotros. Son mandatos. Pero si no pones atención, no estás aplicando la Biblia. ¿Qué voy a dejar? Bueno, el enojo, la ira, todas esas cosas que no agradan a Dios. ¿Qué dice? El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje para que pueda ser de bendición y bendecir a otros. ¿Ok? Mire, inmediatamente el apóstol Pablo habla de los elementos que conforman la unidad, de los versículos de 4 al 6. Y quiero aquí que veamos el tercer y último punto de nuestro sermón, donde debes precisamente reconocer que ya Dios puso los elementos de la unidad, te toca preservarlos. ¿Cuáles son esos elementos? Son interesantes. ¿En base a qué está unida la iglesia? Primero, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo se refiere a la iglesia universal. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador de su vida es parte del cuerpo de la iglesia universal de Cristo. ¿Ok? Todos los creyentes. Un espíritu es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y las palabras como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación indica que todos los creyentes tienen una misma esperanza común concerniente a su futuro con Dios, que es estar en la presencia de Dios, estar en el cielo.
¿Ok? Una confianza que comenzó el día en que fueron llamados para salvación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor se refiere a Cristo, cabeza de la iglesia. Una fe habla probablemente de la fe, no de la fe objetiva, es decir, del cuerpo de creyentes que han creído los cristianos precisamente, sino en la fe práctica que todos los cristianos ejercen en Cristo Jesús. En primer lugar, la fe salvífica, ¿quién la pone? Y la fe práctica, ¿quién la ejerce? ¿Cómo? Creyendo todos los días en las promesas de Dios, lo que Él dice. ¿Cómo vas a creer en tu fe? ¿Cómo vas a crecer? Creyendo y practicando día con día. Dos cosas pidieron los apóstoles, ¿se acuerdan? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y la otra, aumentanos la fe. ¿Aumentó la fe? No. ¿Qué les dijo? Si tuvieras fe, dirías a ese árbol, plántate, desarráigate y échate en el mar. Ahora, interpréteme ese pasaje. Aumentanos la fe. Si tuviera fe como el grano de mostaza, ¿a qué se refiere? Nuestra fe es así, ¿ok? Y la interpretamos así, pero ¿cómo crece, verdad? Como el árbol de mostaza, es frondoso. No, hermanos. El punto está centrado ahí en la semilla. Que tu fe puede ser pequeña, pero esa semilla es resistente. Y esa aguanta y soporta todo. Así puede ser tu fe. No te pide una fe extraordinaria, te pide una fe resistente en Dios, aunque sea pequeña, pero que en verdad resista toda prueba, toda situación. Esa es la interpretación correcta. Nosotros hemos alegorizado con el pasaje y decimos, mira cómo crece. No, hermanos, esa fe pequeña, aún así de pequeña, puede tener una resistencia y un crecimiento increíble, pero se mantiene firme en el Señor. Dice aquí, un bautismo, se refiere al bautismo en agua. Sí, ese acto que damos delante de muchas personas dando testimonio que Cristo es el Salvador de nuestra vida. Y además nos sugiere, en el contexto más amplio, que este es el bautismo, precisamente el paso de obediencia que Dios nos pide. Y por último, el versículo 6. Este pasaje que también se ha tomado mal, ¿sí? Cuando dice, mira, pues aquí incluye a todos, no, hermanos, dice, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿El mundo? No, en todos los creyentes. Solamente incluye creyentes, no creyentes. Usted tiene que entender la Biblia, que aunque Dios extiende su amor para con todos, pero no todos van a recibir su amor. No todos van a ser elegidos de parte de Dios. Y pudiéramos decir, ¿qué Dios tan cruel? ¿Es cruel Dios? No, Él conoce la intención del corazón. Porque el hombre nunca ha buscado a Dios. Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, que era lo que Dios decía, pues simplemente Dios lo que hizo, te abandonó y dijo, órale, vive de acuerdo a tu criterio. Y de ahí vienen todas las retribuciones del extravío del ser humano, día con día. ¿Sabe de dónde viene el aspecto homosexual y lo que es lesbianismo? Del rechazo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Te entregó a una mente reprobada, dice la Biblia, para que hagas con avidez toda clase de pecado que tú consideres bueno a tu criterio, pero es que no tomaste en cuenta a Dios. Por eso dice que Dios los entregó y están recibiendo el castigo de su retribución, la retribución de su castigo, de su desvío. ¿De dónde vienen todas las enfermedades? De ahí mismo, hermanos. Es la ausencia de Dios en la vida de una persona. Esa es la parte que rechazamos a Dios. Dios ha buscado siempre que nosotros seamos uno en Él. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, se refiere al Dios Padre y su relación con todos los creyentes. La palabra todos se usa 4 veces, se refiere a todos los creyentes, no a toda la humanidad. Y ciertamente estas características no son comunes a todas las personas.
No, no, no. Dios el Padre de todos los que creen, ellos son sus hijos y Él está sobre todos ellos como su soberano. Él vive a través de ellos. Ahora, ¿cómo es que vive a través de ellos, de nosotros? Dice la Biblia que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. ¿Qué es? Está actuando en nuestra vida. Y permanecer significa obedecer. Y obviamente Él actúa y ahí mostramos que en verdad hay vida en nosotros. Dios está sobre todos nosotros. Esto muestra su cuidado de gobernante, la trascendencia. Él está por todos y en todos. Esto muestra su presencia activa en el mundo y en la vida de los creyentes, la inmanencia de Dios. Cualquier visión de Dios, precisamente que viole su trascendencia o su inmanencia, no es una imagen real de Él. Y hermanos, puesto que Dios ha dado todos los elementos para esta unidad, para que esta unidad sea una realidad en la iglesia, somos responsables delante de Dios de cuidar la unidad dentro y fuera de la iglesia. Usted es responsable. Yo te pregunto, en el tiempo de Pentecostés, ¿hubo disensión en esta iglesia? ¿Hubo algo que los separara? ¿Hemos entendido lo que es ser un mismo sentir? Cuando te dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? ¿A qué sentir? El de dejar toda su gloria para enriquecerte a ti. La iglesia tiene que empezar a enriquecerse en Dios. Y hermanos, es verdad. El Señor viene pronto. Yo te pregunto, ¿por qué mucha gente no se da cuenta que el Señor viene pronto? Porque viven igual que el mundo. Y todo lo normalizaron y creen que todo lo que está sucediendo es normal. ¿Usted se le hace normal que en ciertas partes cayó poquita lluvia y en otras hubo inundaciones muy fuertes? ¿Había sucedido esto hace años? ¿No? Nuestro hermano Mauricio nos dice, ¿sabes qué? Ya ahorita no nos dan pronóstico de tiempo, porque no sabemos ni qué va a pasar. Está bien loco el tiempo. En esta época era para que nosotros nos estuviéramos asando allá en mi tierra, en Ensenada. Digo, papá, ¿cómo estás? Con un frío tremendo, con cobija. ¿Qué? ¿Y en pleno verano? Pero normal, no normal. El Señor está hablando a nuestros corazones. Él viene pronto. Él viene pronto. Y me anima mucho. A veces le digo a mi esposa, ay, ¿qué pasa? Ay, cómo quisiera que ya el Señor viniera pronto. Créeme. De verdad. Sé que todo lo que vemos en el mundo es complicado, hermanos. Pero como iglesia, Dios nos quiere hallar unidos. Unidos. No unidos de víboras, unidos. Unidos en el Señor. Es feo cuando no hay esta unidad. Porque, hermanos, el hecho de que sea una iglesia numerosa no es unidad. La unidad nosotros la conservamos. Así que concluyendo, un conocimiento intelectual de Dios no te hará vivir dignamente su llamado. No. ¿Qué tiene que haber? Un verdadero conocimiento de corazón. 2. Si no te esfuerzas por guardar la unidad, debes analizar si realmente conoces a Cristo. Porque ¿cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? Que sean, ¿qué? Uno como tú y yo, Padre. Hermanos, ¿hay división entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y por qué la hemos hecho nosotros? Ya que cuán importante es de verdad ir al seminario. Es que yo me bauticé en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué? Porque dice Hechos que te bautiza en el nombre de Jesús, ¿hay división? No, ellos plasmaron lo más importante. ¿Cuál es lo importante? El arrepentimiento de acuerdo al contexto.
¿Por qué hacemos división? ¿Acaso Jesucristo, por estar sometido con el Padre, tiene pleito? ¿Acaso el Espíritu Santo, por estar sometido al Hijo, tiene pleito? ¿Por qué hacemos un pleito nosotros de cosas que ni al caso? Ellos tienen una unidad perfecta. Y esa unidad trabaja, aunque en 3 personas, trabaja de una forma maravillosa. ¿Quién está contigo? ¿Quién te dejó? ¿Quién te está en tu vida? La tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué acaso se quedaron incompletos allá? No, allá está también obrando. Pero está obrando en tu vida. Y por último, ya las bases de la unidad están dadas. No puedes cambiar los términos. Ya no los puedes cambiar. Solo presérvalos, Señor. Preserva los términos de Dios. Entonces, ¿te das cuenta a la luz de la Biblia que tú eres responsable? Tú eres responsable de guardar la unidad. ¿Qué vas a hacer? Que tus palabras sean sazonadas con sal. Que busques la unidad. Que sin leña, acuérdense que sin leña se apaga el fuego. Busque la unidad de la iglesia. Dios le va a premiar. Porque como yo le dije y le comenté a esta compañera, yo puedo ir edificando y tú vienes atrás destruyendo. No puedo permitir eso. No lo puedo permitir. Prefiero la verdad, le dije, que busques otra iglesia, que Dios te bendiga, pero aquí no hacemos división. Aquí unificamos. Hermanos, que la iglesia, eso es como crece una iglesia sana. El tema que vamos a ver la próxima semana es acerca de la política. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a ver la oportunidad que Dios nos da a cada uno de los magistrados que están en un puesto de hacer lo correcto. A las autoridades Dios les da la oportunidad de hacer lo correcto. Hermanos, no tenemos que criticar. Tenemos que orar por ellos para que vivamos quieta y apaciblemente. Y que Dios se encargue. Tú haz lo correcto. Y vive en la unidad del Señor. ¿Cuántos se quieren esforzar porque seamos una iglesia unida? Así tiene que ser. Y vivir para el Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú hiciste la unidad perfecta dentro de la iglesia y nos ayudas en todo tiempo, en todo momento, a preservarla. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu bondad, tu misericordia y nos instas a cambiar. Padre, que seamos uno como tú dijiste en Cristo, uno como tú y el Señor. Que seamos una iglesia unida, una iglesia sustentada bajo el amor, los principios que tú has dado y que tú nos llenes día con día de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos y te pedimos todo esto. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a preparar el corazón para este momento tan especial. Sí.